Bueno, vamos con la entrevista con Paco Pomares. Paco, muy buenos días. Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Paco, vamos a empezar, si te parece, con la última frase que te escuché anoche en tu comentario de la televisión canaria, en la que hablabas, tu última frase decía que cada vez el mundo cambia y cada vez el mundo es más complejo, ¿o no? Más complejo y más peligroso, sí. Exactamente. Hablamos de la cobardía de Occidente. ¿Por qué crees tú que pensaste alguna vez que Occidente pudiera reaccionar a todo lo que nos está pasando de esta manera? Vamos a ver, yo lo que creo es que nos hemos vuelto muy prudentes porque tenemos mucho que perder. La gente que no tiene nada que perder, se puede arriesgar absolutamente, y por eso los jóvenes se arriesgan mucho más que de lo que nos arriesgamos los viejos, ¿no? Es decir, la gente mayor tenemos más cosas que perder, entre otras cosas la vida. Una caída puede ser patológica para nosotros, puede llevarnos a un hospital, entonces caminamos con más cuidado. Al final, básicamente lo que nos hace sentir miedo es la inseguridad. Y Occidente en estos momentos está en una situación de absoluta inseguridad. ¿Por qué? Pues básicamente porque tenía establecido una especie de contrato social con Estados Unidos para que Estados Unidos ejerciera en el conjunto de lo que es el mundo desarrollado de una especie de policía mundial, nos protegiera de nuestros enemigos, de nuestros adversarios, etcétera, etcétera. Nos confiamos de que eso podía durar siempre, y lo cierto es que la llegada de Donald Trump al poder por segunda vez en Estados Unidos ha supuesto un cambio absolutamente radical. Yo creo que Trump es consciente de que este es su último periodo de mandato. Primero, por la edad que tiene, y segundo, porque es muy difícil que pueda revalidar un proceso electoral. Si no intenta dar otro pucherazo, como hizo la primera vez, es muy difícil que realmente pueda cambiar. Y entonces está metiendo toda la carne de sus deseos en el asador. Y él lo que quiere, básicamente, es cambiar el tablero mundial, establecer que el multilateralismo ha muerto y que a partir de ahora Estados Unidos crea un régimen de, vamos a llamarlo de influencias, en el cual él se reserva lo que es el conjunto de América y algunos otros territorios cercanos, como podrían ser Groenlandia, como podría ser Australia, quizá, llegado el momento. A China se le deja un área de influencia básicamente asiática y africana, y a Rusia se le deja el área de influencia europea. Y está trabajando en esa dirección, convencido de que nadie le va a parar las patas. Yo lo que digo es que si los países europeos, por miedo a perder lo que tienen, empiezan a retroceder, a alejarse de lo que ha sido su tradición de libertad, de democracia, de decir lo que se piensa, de defender la disidencia, de defender la capacidad de los pueblos a mantener posiciones distintas, y acabamos todos adocenados por las redes sociales, acobardados ante las venadas de este señor, pues al final nos van a pasar como una pisonadora por encima. Eso es lo que creo. Paco, está claro que, según tu punto de vista, el mundo se divide ahora en tres partes, ¿no? Digamos la parte que va a tener la influencia rusa, la china y me imagino y claro, y lógicamente la americana. Pero por ejemplo, Europa, lo digo a raíz de tu artículo, donde tú hablas bueno, por ejemplo, hablando de los impuestos mínimos para las multinacionales, cómo Europa perdona o no actúa sobre los temas americanos. Para las multinacionales estadounidenses, es decir, Europa establece un impuesto claro, del 15% al beneficio de las grandes empresas multinacionales, pero deja exenta a Estados Unidos. En realidad es la OCDE la que toma esa decisión, y yo creo que es el mal camino. Por ahí se avanza en una dirección que es justo la contraria por la que deberíamos avanzar. Vamos a ver, ¿qué sucede con Europa? Con Europa sucede que cuando acaba la Segunda Guerra Mundial, a todo el mundo le convenía que una Europa arrasada se ocupara fundamentalmente de su propio desarrollo, de recuperarse de la guerra, y además no participara, no interviniera en situaciones bélicas, para lo cual era conveniente que no contara con ejércitos muy potentes. En Europa hay dos potencias nucleares, que son Inglaterra y Francia. El resto de los países europeos, ninguno de ellos tiene capacidad nuclear. Y además la capacidad nuclear que tienen
Francia e Inglaterra y Reino Unido es una capacidad limitada, es una capacidad reducida, inferior a la de Francia a la de Reino Unido, ¿no?, que ha desarrollado un poco más ese asunto. Frente a eso hay tres grandes potencias nacionales, con además un nivel de población muy importante, que tienen capacidad de agresión nuclear, que son además potencias que han estado desarrollando en los últimos años un giro autoritario. No digo un giro dictatorial, porque de las tres la única que formal y oficialmente es una dictadura es China. Tanto Rusia como Estados Unidos son democracias imperfectas, ¿no? La de Estados Unidos hasta hace muy poco era una democracia asimilable al resto de las democracias liberales mundiales. En estos momentos lo que está ocurriendo es que la deriva autoritaria del señor Trump está produciendo una serie de conflictos enormes. Yo no digo que Trump no pueda tener razón en algunas de las barbaridades que dice, porque el mundo que hemos construido los europeos... Por ejemplo, ¿qué crees tú que tiene razón? ¿En qué crees tú que tiene razón? Pues mira, yo tengo razón en que Estados Unidos no tiene por qué pagar la seguridad del resto de los países. Mira, hay una frase de Trump que me impresionó en un momento determinado, ¿no? Yo no soy trumpista, yo creo que es un payaso y que es un peligro para este planeta, para dejarlo claro. Pero hasta los payasos, hasta los relojes estropeados, dicen bien la hora una vez cada 12 horas, ¿no? Es decir, y los payasos pueden decir cosas sensatas. Él contó, y es una cosa que me impresionó, que cuando él viene a Europa, que cuando él está por Estados Unidos, le llama muchísimo la atención la cantidad de coches europeos que hay en Estados Unidos, europeos, chinos, etcétera, etcétera. Pero que cuando va a Estados Unidos, cuando viene a Europa no ve coches norteamericanos, coches estadounidenses. Es una buena metáfora de que efectivamente durante los últimos años nosotros hemos estado comerciando con Estados Unidos y Estados Unidos ha sido muy tolerante en las importaciones de material europeo. Ha sido un aliado bastante decente con nosotros. Nos ha permitido que el intercambio de economía entre Estados Unidos y Europa fuera favorable a Europa. Y bueno, además ha gastado una parte muy importantísima de su Producto Interior Bruto, creo que es el 8%, una barbaridad por el estilo, ¿no? Nosotros estamos en el 1, en el 2. España pelea porque no quiere llegar al 5, ¿no?, en los próximos años. Y bueno, nosotros no hemos querido ocuparnos de nuestra seguridad, que se ocupe otro. Se produce la guerra de Ucrania, nos damos cuenta de que la antigua Unión Soviética, la Rusia de Putin, que es un hombre que se formó en la escuela soviética, fue dirigente de la KGB, tiene todavía una vocación imperialista muy fuerte. Pretendería, si pudiera, quedarse con los países europeos del Báltico, hoy ya están en la OTAN, darle una lección a Polonia, que es su enemigo histórico, y por supuesto quedarse con Bielorrusia, con Ucrania, con Bulgaria, etcétera, etcétera. Ese es el objetivo final de alguien que ha empezado haciendo algunas intervenciones menores, como por ejemplo la toma de Georgia, el quedarse con Crimea, en fin, ese tipo de cuestiones, mientras Europa silbaba para el techo para evitar tener un conflicto. Cuando han entrado en Ucrania, la verdad es que nos hemos preocupado porque hemos dicho, ¿y dónde para? Y se han preocupado especialmente los que más cerca están de ayer, de los países bálticos y Ucrania y Polonia, que son los que pueden sufrir una agresión dura. Y han reclamado la ayuda de Estados Unidos, y Estados Unidos, mientras gobernaba Biden, la ha prestado. Ha llegado Trump, que además se entiende muy bien con los dictadores, se entiende muy bien con los tiranos. Fíjate que ha tenido la posibilidad de cambiar la dirección política de Venezuela y ha preferido dejar a alguien que es un poco la segunda de a bordo del tirano Maduro, ¿no? Es decir, han llegado a... Que eso no se entiende demasiado, ¿no? A ver, cuando acabó la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos lo que hizo, y además yo creo que fue un criterio acertado, para evitar que Alemania se descompusiera y que Japón se descompusiera y que acabaran golpeados por una anarquía absoluta que habría producido un daño enorme, pues por un lado en Alemania apoyarse en la vieja estructura burocrática del Estado hitleriano,
después de intentar procesos de nazificación, ¿no? Y en Japón convertir al emperador de Japón, que había capitaneado y permitido y tolerado y empujado la guerra de exterminio contra los estadounidenses, que siguiera al frente del país. Fueron políticas, desarrolladas por el ejército norteamericano en primer lugar, pero también por el poder civil norteamericano, que siempre tuvo una confianza y un vínculo muy fuerte en las decisiones que se adoptaban por parte de su ejército. Eso permitió que dos países destruidos por la Segunda Guerra Mundial se convirtieran en las principales potencias económicas de Asia y de Europa. Es decir, que seguramente no fue un error tan grande, ¿vale? Fue muy injusto, fue algo que desmereció el concepto de justicia, pero el mundo, insisto, es muy complicado. Quienes creen que las cosas funcionan en base a la justicia suelen estar equivocados. Las cosas funcionan en base a la oportunidad y en base a la capacidad de asumir riesgos. Y nuestra sociedad, la nuestra, la europea, se ha vuelto una sociedad muy adoctrinada. Mira, yo doy clases en la Universidad de La Laguna y a veces le pregunto a mis alumnos ¿qué harían ellos si Canarias fuera invadido por Marruecos, por ejemplo, ¿no? Y es una hipótesis absurda, pero bueno, yo la planteo para palpar muy bien cuál es la posición de los jóvenes en relación con eso. Y el 80 o el 90% dicen que ellos no combatirían, ¿no? Están esperando que venga alguien a luchar por su modo de vida, su cultura, su religión, en el caso de que la tengan, que sean otros los que hagan eso. Así es muy difícil sostenerse. Y lo que está pasando en Europa es que nuestros actuales dirigentes todavía no han iniciado el proceso de transformación. Por desgracia, lo que va a ocurrir es que van a ser sustituidos en el medio plazo en muchos países, van a perder una parte de su influencia que van a coger partidos de ultraderecha con un lenguaje populista, con un lenguaje belicoso, que lo que van a hacer es convencernos de un cambio. Es un poco ese movimiento de péndulo que se da en las sociedades a lo largo de la historia y que probablemente a lo que nos conduce, a lo que nos lleva, es a que dentro de 10, 12 años Europa sea una potencia nuclear con posibilidad de responder nuclearmente a la Unión Soviética y por lo tanto con capacidad de generar un equilibrio de ese tipo, o bien Europa desaparezca y lo que surjan sea nuevos estados nacionales, algunos de ellos con armamento nuclear, otros sin ellos. Sin un ejército europeo, a no ser que se produzca un cambio importante de la política exterior norteamericana, que no tiene por qué producirse porque entren los demócratas, cambiarán el estilo, cambiará la forma de dirigirse a los europeos, cambiarán algunas de las decisiones, muchas de las decisiones incluso, pero si han conseguido una posición de predominio la van a mantener, no van a seguir gastando dinero por cuenta nuestra. Tú dices que nuestros líderes, en tu artículo, dice que no negocian desde valores o principios, sino desde el temor a represalias comerciales, ¿no? Es decir, y que de alguna manera comerciales y política, y que de alguna manera están admitiendo el cambio de reglas de juego que hacen los americanos en todos los momentos que lo hacen, ¿no? Entonces, sí, mira, vamos a ver, esto a lo mejor te puede chocar lo que te voy a decir. Yo no estoy de acuerdo. Yo me crié en una época en la que creíamos que el progreso era como una flecha lanzada hacia el cielo y que se movía a una velocidad vertiginosa y que nos acercaba a una sociedad más justa. Ten en cuenta que cuando muere Franco yo tengo 18 años y por lo tanto soy un hombre que vive las transformaciones, las gigantescas transformaciones que se producen en este país, la transformación de la democracia, la modernización de nuestra economía, la incorporación a Europa. Daba la sensación de que esto no podía detenerse, de que esto no podía pararse y que cada vez íbamos a ser más ricos, más cultos, más sensatos, más moderados. Pero al final ha ocurrido lo contrario. Ha bastado con que el mundo se enfrente a problemas complicados y nuestra respuesta ha sido como la de los niños excesivamente mimados por sus padres, ¿no? Ha sido una respuesta
de enfado, de frustración, de darle patadas a los libros que hay en la casa. ¿Sabes lo que quiero decir? Sí, sí. Ese tipo de reacciones un poco insensatas. Y yo lo que digo es que Europa necesita una catarsis que la convenza de que la única manera de evitar que el sueño europeo, que es un sueño importantísimo, es un sueño que afecta a 500 y pico millones de personas, y es un sueño basado en la razón, basado en filosofías positivas, basado en la igualdad, basado en la fraternidad, basado en el diálogo, el consenso entre los países, el respeto a las leyes internacionales. Digo que es un sueño, porque ese es el desideratum, no es que Europa lo haya aplicado nunca a la perfección, pero se está intentando avanzar en ese sentido. Si no somos capaces de blindarnos, de armarnos, y es doloroso tener que dedicar Qué tremendo, ¿no? Llegar a eso, ¿no? Claro, o sea, claro. Más da más, o sea, cada vez más, armarnos más. Pero mira, tenemos dos opciones. O ¿Y nos armamos por qué o obedecemos. claro, pero que estamos, de alguna manera estamos entrando todos por la vía, por la vía armamentística, parece que no hay otra opción. Sinceramente, no la ha habido nunca. Es decir, quienes han gobernado este planeta han sido siempre los países más poderosos, los que tenían los ejércitos más fuertes. Teníamos la impresión de que el papel de los ejércitos iba a ser meramente protectivo, ayudar en catástrofes, tener una función básicamente humanitaria, intervenir en situaciones complejas y tal. Una UME, ¿no? Sí, pero eso no es así. Eso no es así. Y ha quedado demostrado cuando se produce la invasión de Ucrania. Nosotros, los europeos, creíamos que vivíamos en un mundo en el que no iba a pasar nada. Y ha pasado. Mira, a mí me llamó muchísimo la impresión. Yo estuve en Ucrania hace 20 y tantos años, un viaje que hice por la Unión Soviética, la antigua Unión Soviética, y más de 20 y tantos años, hace 30 y tantos años. Y me pareció un país tercermundista, completamente relegado, básicamente de carácter agrícola, etcétera, etcétera. Era el típico país, la típica república socialista de aquella época, ¿no? Como había muchísimas otras, ¿no? Eran, me parece, 20 y tantas repúblicas socialistas las que constituían la Unión Soviética. Pero cuando empieza la guerra de Ucrania, yo me quedo impactado por algunas de las fotografías que veo. Veo fotografías lanzadas contra un Leroy Merlin, por ejemplo, y veo el logotipo triangular del Leroy Merlin destruido en el suelo. Y pienso, vaya, son como nosotros, son exactamente igual como nosotros. Desean las mismas cosas que deseamos nosotros, ¿no? Es decir, tener una vida razonablemente buena, tener la cama caliente cuando llegamos por la noche a casa, que nuestros hijos vivan mejor de lo que vivimos nosotros. Todo el mundo piensa más o menos igual en todos los lados. Pero es que además Ucrania era un país que había avanzado hasta convertirse prácticamente en un país igual que el nuestro, solamente un poco menos desarrollado, un poco más pobre desde el punto de vista industrial. Cuando acabe esta guerra, si consiguen sobrevivir a ella, van a ser una de las grandes potencias militares y económicas de Europa, porque han hecho un esfuerzo gigantesco en ese sentido, que les está costando un montón de sacrificio. Yo, la percepción que tengo en este momento es que no hay otra opción, pero no hay otra opción porque nosotros lo hayamos elegido, no hay otra opción porque lo han elegido otros, no hay otra opción porque hay un señor que se llama Putin que continuamente nos recuerda que no hay otra opción. Yo no creo que Putin vaya a invadir Groenlandia. Putin se vio, digo, Putin no, perdón, cuando comenzó el tema de Ucrania, sí. Realmente la OTAN y todo el tema americano había presionado, no habían de alguna manera respetado los acuerdos cuando desapareció la Unión Soviética y continuaron de alguna manera acercándose hacia posiciones rusas. Yo no lo creo. Yo no lo creo. Yo creo que siempre se ha dicho esos eso, ¿no? acuerdos, yo creo que lo que ocurre es que se produce una elección. Y la elección que se produce por parte de la mayor parte de las repúblicas antiguamente colonizadas o dirigidas por la Unión Soviética, lo que se ocurre es que llegan a la conclusión de que en el otro lado se está mejor. Es algo que a nuestros intelectuales de formación marxista les cuesta
aceptar públicamente, ¿no? Pero ninguno se va a vivir a ellas, ¿no? Es decir, en el otro lado se vive mejor, hay más desarrollo, hay más respeto por los derechos humanos, hay mejor educación, mejor sanidad, mejor justicia, que también es muy importante para que las personas se sientan cómodas, ¿no? Y más oportunidades de vida. Y entonces, pues van intentando alejarse de la protección del Imperio Ruso, ¿no? De lo que hoy es el Imperio Ruso. Y eso, ¿Tú crees entonces que el movimiento fue al revés? Yo creo que fue al revés. Yo creo que primero, porque durante la etapa soviética, las repúblicas que no eran básicamente Rusia y Bielorrusia, es decir, las que no estaban habitadas por rusos, fueron muy maltratadas. Ucrania fue muy maltratada durante la Revolución Soviética y en los años posteriores. Los países bálticos fueron muy maltratados por Rusia. Y hay un concepto fundamental para los seres humanos que es su pertenencia a un determinado territorio, ¿no? Lo que ideológicamente definimos como el nacionalismo, ¿no? Y los habitantes de Estonia, de Letonia, de Lituania, se sienten estones, lituanos y letones, no se sienten rusos, correcto. Y además ellos sí están tomando decisiones. Es algo parecido a lo que ocurre entre China y Taiwán, ¿no? Los taiwaneses sí se sienten chinos, porque básicamente son hijos de China, pero no aceptan, no están dispuestos a tolerar que les pase lo mismo que ha ocurrido con Hong Kong, que se libera de la tutela británica para llegar a un acuerdo con China, un país autoritario, que China no ha cumplido. Cuando Ucrania se separa de Rusia, uno de los acuerdos a los que llega con Rusia es que le cede el armamento nuclear. Una parte muy importante del armamento nuclear ruso se encontraba situado en Ucrania. Y Ucrania se lo cede y le pide a Rusia que utilice ese armamento para su propia protección. Y sin embargo, en el año 2014 creo que fue, Rusia invade Ucrania y toma Crimea. Y priva a los ucranianos, primero, de una parte fundamental de su territorio. ¿Qué es lo que está haciendo Putin ahora? Está pidiendo que cedan no solamente el territorio en el que ya ha entrado Rusia, sino que cedan el territorio de esas regiones que no han conseguido conquistar. Pero ¿en base a qué criterio? Imagínense ustedes que mañana un estado cercano, cualquiera, Chuchuchistán, lo que sea, ¿no?, decide invadir las Islas Canarias. Y entonces, pues consiguen tomar Lanzarote y Fuerteventura. Y intervienen los distintos países y dicen, como no podemos echarlos de aquí porque no tenemos la capacidad de hacerlo, les dejamos que se queden con Lanzarote y Fuerteventura. Ya está algo suficiente. Pero si luego los líderes del país que te ha invadido dicen, no, es que no queremos Lanzarote y Fuerteventura, es que lo queremos todo. Lo que hemos conquistado y lo que no hemos conquistado también. Y esa es la situación. Se repetiría la historia otra vez, claro. Esa es la situación que en estos momentos se produce. Yo, básicamente, lo que digo, yo insisto, yo no hice ni siquiera la mili, porque tenía miopía. No soy un militarista, ni creo en la necesidad, no he creído nunca en la necesidad de que dedicáramos una parte importante de nuestra riqueza a armarnos hasta los dientes. Pero hoy creo que es imprescindible, porque este mundo se ha vuelto muy peligroso. Vamos a ver, te lo explico de la siguiente manera. Yo tengo una casa, no asaltada nunca por nadie, pero si yo veo que en mi barrio empiezan a producirse asaltos, porque la situación se ha vuelto muy complicada en esta ciudad y la gente se me cuela por las ventanas, yo voy a intentar asegurar y garantizar que nadie se cuele en mi casa sin mi consentimiento. Y quien no haga eso es un suicida. ¿Qué ocurre con los países europeos? Algunos, como el nuestro, están meando fuera del tiesto, porque se niegan a participar del esfuerzo que va a hacer toda Europa para poder defenderse sola, o al menos para poder mantener una alianza en la que no sea la pieza ridícula. ¿Tú has pensado alguna vez que todos los europeos juntos tenemos más riqueza y más población de la que tiene Estados Unidos? Es que si hiciéramos el trabajo bien, nos pusiéramos de acuerdo, perdiéramos nuestros pleitos nacionales, nuestros conflictos, los italianos no estuvieran enfadados con nosotros porque vendemos, ¿qué digo yo?, más aceite de oliva que ellos o cosas similares, pues seguramente a Europa no le iba a chistar nadie. Ya. Y Europa ha tenido siempre
un efecto benéfico en la política internacional. Siempre quiero decir de la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque mantiene posiciones moderadas, porque intenta llegar a acuerdos, porque la cultura con la que nosotros hemos ido construyendo el proyecto europeo es una cultura basada en el entendimiento. Es muy lenta, es muy complicada, y el problema al que nos lleva... Nada, Paco, digo que finalizamos el tema como lo comenzamos, ¿no? Con la complejidad de todo, ¿no? El tema da para más. Yo tenía ganas también y ya nos hemos quedado sin tiempo. Yo quería hablar contigo de ese ente de Europa también, porque en el fondo estamos hablando de una Europa, pero realmente cómo es Europa, la desunión que hay, no hay uno, en fin, que eso ya para más tiempo. Ese es nuestro problema fundamental. Claro. Es decir, y por eso es por lo que no somos capaces de defendernos, no se nos respeta en el concierto internacional. Ya. Fíjate el desastre que fue para Europa la salida de Reino Unido con el Brexit. Ahora están intentando encontrar algún procedimiento. Habremos hecho la casa por el tejado, no lo sé. Paco, ya no tengo más tiempo. Otro día te llamo si te parece y seguimos conversando un ratillo, ¿vale? Cuando tú quieras. Venga, un abrazo. Chao, gracias. Chao. Bueno, Miguel González estuvo ahí en la técnica, María Rodríguez, Asisa Portugués, y quien les habló, Javier Rodríguez. Nos esperan 7 días, volvemos con una nueva entrega del Rompeolas, porque aquí en este programa, como siempre les digo, aún se huele el sol. Chao. El Rompeolas. Presiento que va a ser el comienzo de una gran amistad. Capital Radio.